Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y este tiempo de oración. En este día nos corresponde leer el Evangelio según Lucas y sus capítulos 9 y 10. Así que yo le invito que sin pérdida de tiempo usted me acompañe en la lectura. Si le es posible y tiene una Biblia a mano, pues vaya leyendo conmigo. Si no le es posible, pues como siempre le digo, preste atención a estas lecturas. Estoy seguro que van a ser de bendición a su vida. Así que sin pérdida de tiempo, vámonos a la lectura. Comenzamos con el capítulo 9. Nos dice así la palabra del Señor. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denle ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro les respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto, porque aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos. Cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron. Jesús les respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me reciben a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
y envió mensajeros delante de ellos, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hay en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos los sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el espíritu y dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Excelente, mis hermanos. Esta ha sido la lectura del día de hoy, los capítulos 9 y 10 del evangelista Lucas. Yo le pido entonces que preste atención a la lectura de las meditaciones correspondiente a estos 2 capítulos. Comenzamos con el capítulo 9. Nos dice de la siguiente forma: Cristo fue a la cruz para sufrir y morir con el fin de pagar el precio del pecado. Sus discípulos deben también prepararse para vivir una vida de sufrimiento y abnegación, no con el fin de expiar el pecado, sino con el fin de conformarse a la imagen de su Señor. Mientras tanto, el resplandor glorioso de Cristo, como lo mostró en el monte de la Transfiguración, debería sostener y fortalecer a aquellos que se encuentran en el sufrimiento y la muerte.
De hecho, les debería impedir desear la grandeza humana, como lo vemos en Lucas 9:38. Más bien, hacerles vivir en este mundo en humildad, siguiendo a Cristo sin importar el costo hacia la verdadera grandeza en su reino. ¿Cuál es tu respuesta al llamado de tomar tu cruz y seguir a Cristo? ¿Por qué la vida del discípulo depende de nuestra respuesta a la pregunta de Cristo en el verso 20? ¿Y vosotros, quién decís que soy? Muy bien, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que como creyentes, pues mientras estemos en esta tierra vamos a tener aflicción, pero nuestra esperanza siempre debe estar puesta en el Señor, en aquel que vino a morir en nuestro lugar, aquel que vivió esa vida perfecta para que esa vida perfecta fuera cargada a nuestro favor, si se pudiera decir así. Es una vida de entrega la que el Señor nos invita a tener para con Él. No para ganar algún mérito extra, no es como para yo ganarme la salvación como enseñan algunos, sino más bien en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho. El Señor me pide que yo esté dispuesto a tomar su cruz y seguir en pos de Él. Pensamientos para el culto personal y familiar del capítulo 10 nos dice de la siguiente forma: ninguno de nosotros dejaría de sorprenderse si viéramos demonios echados fuera. Sin embargo, Cristo amonestó a sus discípulos a reconocer dónde reside verdaderamente el gozo y la felicidad. Estas cosas no se encuentran en lo que hacemos, ni siquiera en el ministerio para Él, sino que se encuentran en ser objetos de lo que Dios ha hecho y solo Él puede hacer. Podemos descubrir si nuestros nombres están escritos en el cielo solo en el camino de la fe verdadera y el arrepentimiento. Si no sabes si tu nombre tiene un título para la vida y una herencia entre los santos, necesitas arrepentirte y buscar a Dios. Ese es el único camino al verdadero gozo. Como le dijo Jesús, no se sorprendan de que los demonios obedecen a su mandato, a sus palabras. No se sorprendan de esto. Más bien lo que debería de sorprenderle a ustedes es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces esa también es la misma aplicación que nosotros podemos tomar para nosotros. Es decir, nuestro deber es: realmente mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? ¿Por una emoción, por un sentimiento? No necesariamente, mis hermanos. Porque acuérdese que muchas veces el corazón es maleable y de acuerdo a cómo estemos viviendo en ese momento, pues puede ser influenciado positiva o negativamente. Entonces no es tanto los sentimientos, sino si en nosotros, si en nuestro corazón real y efectivamente hay ese deseo de vivir, de seguir los caminos del Señor, de andar en sus sendas, un temor reverente por su palabra, una constancia en el diario vivir de que estamos delante de la presencia del Señor. Esos son esos pequeños detalles que nos muestran real y efectivamente de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, hay una conciencia en nuestro corazón de que estamos delante de Dios. Vuelvo y repito, estamos delante del Señor constantemente y eso nos lleva a siempre tener ese temor reverente, a cometer pecados que ofendan la santidad de Dios. No quiere decir que el creyente nunca peca, sino que cuando lo hace, que no es común en él, cuando lo hace, pues el Espíritu Santo que habita en su corazón le da esa convicción, le da ese toquecito ahí: mira, por donde te fuiste por ahí lo hiciste mal. Y eso da convicción a nuestro corazón también, y así entonces venimos en arrepentimiento y fe delante del Señor. Esa dinámica que vivimos en el día a día es lo que nos da convicción a nosotros de que real y efectivamente nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que yo le invito a que usted se examine, como también nos dice 2 Corintios, para ver si estamos en la fe, para ver si usted está en la fe. Y si no, pues usted está todavía a tiempo de venir delante del Señor en arrepentimiento y fe. Venga ahora, confiese sus pecados, entréguese por completo al Señor. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros glorificamos tu nombre.
Te damos las gracias, Señor, por estos 2 capítulos que nos has permitido leer. Gracias por lo que podemos aprender de ellos. Gracias, Padre, porque tu palabra viene a ser ese alimento espiritual que sostiene nuestras almas, que da, Señor, esa fortaleza necesaria para nosotros mantenernos firmes en los caminos que tú nos has trazado, para que también estas palabras nos sirvan de advertencia cuando nos estamos desviando de lo que ya tú has hablado a nuestras vidas, y así podemos retomar el camino. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de lectura, este tiempo de meditación, suplicándote, Padre, que nuestros corazones estén más que dispuestos a agotar estos tiempos, no como un horario perdido, no cuando el tiempo me sobra, no cuando llegó la hora, déjame aprovechar ahora, Señor, no así, sino que podamos hacerlo con esa dedicación tal que si no lo hacemos, nos sentimos que no estamos completos, Señor. Que así sea, Padre, en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien, que tengan un excelente resto del día.